Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas estrategias de comprensión de lectura en general. Ya vamos a pasar por varias, ustedes ya conocen el resumen, que fue lo que vimos el mes anterior, pero esta actividad viene a ser una especie de que engloba todo lo que hemos visto y las habilidades de comprensión en general. Así que presten mucha atención y vamos con el video. Cuando hablamos de comprensión, desde el nivel más bajo, vamos a ir subiendo a medida que pasa el video, ya de nivel, encontramos la información explícita, que como ustedes bien saben, la información explícita es aquella que se encuentra en el texto de manera textual, valga la redundancia, ¿correcto? Para encontrar la información explícita, solamente debemos remitirnos al texto y ocupar una estrategia que consta de 3 pasos. El primer paso es ver, el segundo es buscar y el tercero encontrar. Entonces, una vez que tengo las preguntas, que observo las preguntas, voy a volver al texto a observarlas donde están, las voy a buscar hasta encontrar la respuesta. Vamos a responder 3 preguntas de ejemplo que están ahí en pantalla y que aparece en su guía también. A partir de la lectura que viene a continuación, dice: ¿dónde se desarrolla la historia? Número 2, ¿dónde se escondió el perro cuando se asustó? Y número 3, ¿qué ocurrió al llegar la noche? Ok, entonces vamos a ver, buscar y encontrar. Si observamos este texto que está en su guía también, me imagino que ya lo vieron, vamos a encontrar que la primera pregunta, ¿dónde se desarrolla la historia?, se responde en la primera línea del primer párrafo, ¿cierto? En un jardín zoológico de Londres se mostraban las fieras al público. Listo, tengo entonces el espacio físico, donde se desarrolla la historia. ¿Se dieron cuenta? Bastó simplemente con ver, buscar y encontrar. ¿Dónde se escondió el perro cuando se asustó? El texto nos dice que el perro asustado se quedó en un rincón de la jaula, ¿verdad? Y por último, ¿qué ocurrió al llegar la noche? El texto nos dice de manera explícita que al llegar la noche el león se echó en el suelo para dormir. Entonces, en su guía, ustedes tienen esta actividad que vamos a desarrollar en conjunto como ejemplo. Dice, número 1, ¿qué es el caleuche? Y si vamos a la primera línea, después de ver, buscamos y encontramos que el caleuche es un buque que navega y vaga por los mares de Chiloé y los canales del sur. Entonces, la alternativa que más se asemeja es aquella que dice que es un buque, ¿verdad? Desechamos inmediatamente la alternativa B y la alternativa C. Nos quedamos con la A o con la D. Para eso necesitamos seguir leyendo el texto. Si seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta de que en el texto se habla sobre magia, ¿verdad? Dice, está tripulado por brujos poderosos. Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta, que es un buque mágico entonces tripulado por brujos. Pregunta número 2, ¿por qué es peligroso mirar al caleuche? Entonces ahí nos dice, si seguimos leyendo el texto, vamos a encontrar que en el párrafo 5 dice, al caleuche no hay que mirarlo porque los tripulantes castigan a quienes lo hacen, torciéndole la boca, volteándole la cabeza hacia la espalda o matándole de repente por arte de brujería. El que quiera mirar el buque y no sufrir el castigo de la torcedura debe tratar de que los tripulantes no se den cuenta. Entonces la alternativa que más se asemeja, ¿cuál es? Muy bien, la alternativa C, ¿verdad? Porque se puede sufrir un hechizo de castigo, ¿verdad? Encontramos ahí que
que los tripulantes castigan a quienes lo hacen, le tuercen la boca, ¿verdad? Le voltean la cabeza y realizan arte de brujería. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué le sucede a la persona secuestrada por el caluche? Observamos el texto entonces y correcto, es la alternativa B, dice, le vuelven la cabeza hacia la espalda. En el mismo párrafo 5 que estábamos leyendo, nos dice entonces que aparte de torcerle la boca, le voltean la cabeza hacia la espalda o le matan de repente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estas son preguntas de carácter explícito, de información explícita, donde debemos ver, buscar y encontrar. En un nivel más profundo de la lectura encontramos la información inferencial. Recordemos que las inferencias se producen cuando deducimos una información por medio de las pistas que se nos presentan. Entonces, en el siguiente cuadro que está ahí, podemos realizar inferencias muy simples y nos vamos a dar cuenta que estas inferencias se hacen en el día a día. Por ejemplo, dice, Anita usa lentes cuando ve televisión. Entonces yo, observando, puedo sacar como conclusión o puedo inferir, deducir que es corta de vista, ¿verdad? Sale mucho humo de la casa de Catalina. ¿Qué estará ocurriendo? Seguramente un incendio, ¿verdad? Las personas están muy abrigadas. Entonces infiero que hace frío. Y así sucesivamente en cada una de estas actividades que ustedes deben realizar y que está en su guía. Bien, como ejemplo tenemos entonces este texto, obsérvelo bien. Hay un niño que está acostado, ¿verdad? Dice, la verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar, y se imagina que lo están mandando al calabozo. Posteriormente hay una escena ahí donde él se encuentra al llanero solitario y posteriormente todo lo anterior soñando y después en vivo conversando con Mafalda y quien le pregunta si es que oyó los gritos que hubieron en la noche. Entonces las preguntas son de deducción, conclusión e inferencia, ¿ya? Entonces, de la lectura se deduce que los niños son vecinos, muy bien, ¿cierto? Son vecinos porque primero se asustan con el militar. Es incorrecto porque solamente el que se asustó fue el niño que estaba soñando. ¿Se odian? No, ¿cierto? No es esa conversación que ellos tienen, no es como para decir que se odian, pero sí que son vecinos porque si se preguntan por los gritos es porque ambos estaban durmiendo cerca, ¿verdad? Después se concluye que el niño durante la noche gritó, ¿verdad? ¿Oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? Ya, o sea que estaba gritando en la noche. Y por último dice, en el último cuadro se infiere que el niño siente vergüenza, ¿verdad? Porque niega lo que había sucedido. Como tercer punto encontramos la predicción. La predicción es la habilidad lectora por la cual somos capaces de suponer lo que ocurrirá en el texto, de qué se tratará, cómo continuará, cómo terminará, haciendo uso de diferentes tipos de pistas. Entonces, cuando nosotros predecimos, hacemos una pausa, ya sea al inicio o al desarrollo del texto, pensamos qué puede ser lo que va a ocurrir, generamos hipótesis y luego las comprobamos a medida que vamos leyendo. Tenemos aquí una actividad donde se nos presenta varios conceptos que están relacionados a qué asignatura. Muy bien, a la asignatura de historia, ¿verdad? Lautaro, resistencia, Pedro de Valdivia, estrategias, cacique, mapuche, guerra, batallas. Todo tiene que ver con la asignatura de historia. Entonces aquí ustedes tienen que responder, predecir de qué se va a tratar el texto a partir del vocabulario que se presentará en él. ¿Ya? Esta actividad está en su guía de trabajo. Solamente leyendo esas palabras que se nos adelantan del texto podemos deducir qué tipo de texto es, de qué se va a tratar
y qué hecho es lo que cuál hecho es el que se va a narrar. Y por último, la lectura crítica. La lectura crítica es aquella que busca evaluar lo leído presentando argumentos. ¿Ya? Es un proceso que se realiza paso a paso, desde que somos muy pequeñitos hasta que vamos creciendo y nos damos cuenta de que estamos leyendo críticamente. Es mucho más que solo leer. Es necesario pensar, analizar, considerar todo el texto y además los conocimientos previos que poseas. Entonces, para leer críticamente debes enfocarte en todos los aspectos del texto, para que así puedas formar una propia opinión sobre la lectura, ponerte en el lugar de los personajes y analizar las decisiones que estos toman. Aquí yo les dejé un texto en su guía, que es el que está aquí en el video, donde se presenta un texto en el fondo del mar. Y lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Necesito que primero lo lean, ¿verdad? E interpretar lo que el autor ha querido decir a través de él. Si se fijan, es una pregunta de carácter personal. Tú puedes decir lo que quieras con respecto a lo que crees que el poeta quiso decir en el texto, pero debe tener un fundamento. Las otras preguntas son preguntas de carácter personal también, que apuntan a tus vivencias, a tus creencias, a tus gustos. Por ejemplo, ¿crees que las personas respetan la naturaleza? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasaría si te sumergieras en el fondo del mar? ¿Qué tipo de cosas encontrarías? También es una pregunta de carácter personal. Y después hacer un dibujo, que también es algo de carácter personal. Entonces, cuando ustedes hacen el ejercicio de parar, responder preguntas como esta, están leyendo críticamente, porque no solamente leen para después contar la historia, sino que leen para formarse una opinión al respecto. Se hacen una pausa, se forman una opinión personal y la fundamentan. Muy bien, niños y niñas, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en clase y cualquier duda, recuerden que estoy a disposición. Un abrazo. Chao, chao.